medidas, sino saber si dichas medidas son válidas. Para ello debemos recordar que la medida es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie que se utiliza como unidad. Es decir, es el resultado de medir una cantidad desconocida utilizando el parámetro de una cantidad conocida de la misma magnitud que se utiliza como unidad. Los métodos de medición se sirven de equipos y herramientas de tipos mecánicos, eléctricos, ópticos, entre otros, entre los cuales se puede medir la magnitud. Los ejemplos de las unidades de medida son la longitud, que se mide en metros, la longitud en el sistema inglés en pies, la masa en kilogramos, en el sistema inglés en libras, el tiempo en segundos, la temperatura en grados Kelvin, en el sistema inglés en grados Fahrenheit, la corriente eléctrica se mide en amperios, la cantidad de materia en mol y la intensidad luminosa en candela. Le cedo la palabra a mi compañero Jefferson Silva. Existen dos tipos de medidas, la medida directa y la medida indirecta. La medida directa es aquella donde se aplica un aparato para medir una magnitud, como puede ser cuando nosotros medimos la longitud de un objeto con la utilización de una cinta métrica, donde la magnitud desconocida se compara con una magnitud conocida y todos los valores de la medición se obtienen mediante la utilización solamente del instrumento sin necesidad de realizar cálculos matemáticos. Por otro lado, la medida indirecta es aquella donde el valor se calcula mediante la aplicación de cálculos matemáticos, donde se vincula una o más medidas directas. Por ejemplo, para llevar esto a la práctica, nosotros podemos tomar en cuenta la utilización de una cinta métrica, donde podemos tomar la medida de un objeto, como puede ser una pizarra, mediante la utilización solamente del instrumento sin necesidad de realizar cálculos. Ya cuando se realiza un cálculo matemático, sería una medida de forma indirecta. Le doy la palabra a mi compañera Lidia. Existen distintas características de la medida, pero solamente les estaremos explicando algunas. Entre estas nos podemos encontrar el error y la sensibilidad. El error es la diferencia entre el valor indicado y el valor verdadero, y viene dado por la siguiente ecuación: E es igual a I menos B, donde E es el error, la I el valor indicado y la B el valor verdadero. Dándole paso a la sensibilidad de un instrumento es la relación entre la respuesta y el instrumento, es decir, número de divisiones recorridas y la magnitud de la cantidad que estamos midiendo. Otra de las características es la precisión. Esta se define como la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos, obtenidos a través de las mediciones repetidas de un mismo objeto, bajo las mismas condiciones. Esta precisión se utiliza para definir la repetitividad de la medida. Por otra parte, tenemos la exactitud. Esta también se define como la proximidad entre el valor medido y el valor verdadero de una magnitud a medir. En la medida, la exactitud no es una magnitud y no